Bienvenido a Tech for Business Podcast, un espacio de líderes empresariales para líderes empresariales, donde hablamos de cómo la tecnología está transformando los negocios. Este es un podcast de experiencias reales. Te contamos lo que no ha funcionado y lo que hoy está marcando la diferencia en las compañías que están avanzando. Soy Miguel Díaz, llevo más de 10 años liderando procesos de transformación tecnológica y si algo he aprendido es esto: la tecnología ya está lista. El reto es que las organizaciones la adopten. Por eso, este espacio existe, para ayudarte a tomar mejores decisiones, evitar errores y acelerar tu proceso de transformación. Ahora sí, te dejo con el episodio de hoy. Hoy estamos con Juan Gorricho, un líder empresarial que ha trabajado para Bienvenido compañías a Tech for Business gigantescas Podcast, un como espacio de Disney, líderes empresariales para Citibank líderes y Visa. empresariales, Es un donde hablamos experto de cómo la en tecnología data está y transformando los estrategia de negocios. negocio que le Este es un brinda podcast de un experiencias sabor reales. distinto Te a las contamos lo que organizaciones no y ha a los proyectos funcionado de tecnología. y lo que hoy Juan, está muchas marcando la gracias por diferencia aceptar en esta las invitación. compañías que están No, a ti, avanzando. Miguel, muchas gracias. Soy Aquí Miguel muy Díaz, contento de llevo estar más de acá 10 años liderando contigo y procesos de gracias por la transformación invitación. tecnológica y si algo he Juan, por aprendido favor, es cuéntale a esto: la la audiencia quién es tecnología Juan ya está Gorricho lista. más allá de El los reto títulos y es cargos. que las organizaciones la adopten. Gracias, en esencia. Por eso, este espacio Yo existe, he tenido para la fortuna de ayudarte estar a tomar trabajando mejores en decisiones, data y analítica evitar por errores más y de acelerar tu casi proceso 25, de 30 años. transformación. Arranqué Ahora sí, hace mucho te tiempo a dejo trabajar en con el este episodio de cuando hoy. todavía no era el tema tan sexy o tan interesante que es hoy en día. He tenido la fortuna de trabajar en compañías muy grandes con mucho impacto, como mencionaste al principio. Para mí, lo que más disfruto en esencia en este espacio es la creación de valor y solucionar problemas usando data y analítica. Mucho énfasis en la parte del negocio, mucho énfasis en cómo generar valor más allá de las soluciones tecnológicas. Yo creo que es para mí lo que ha sido interesante e importante a lo largo de mi carrera y lo he aprendido a las buenas y a las malas, es que lo más importante de todo es qué problema de negocio se está solucionando, qué solución se está creando, mucho más allá de la parte tecnológica. Entonces, nuevamente, muy afortunado de estar en este espacio y de poder trabajar, haber trabajado toda mi carrera en esencia en esto. De la creación de valor, quiero que arranquemos por ahí, definiendo un poco qué significa la creación de valor en un contexto corporativo. ¿Nos podrías ilustrar, por favor, Juan? Claro, exacto. Y yo creo que de hecho se extiende más allá del contexto corporativo y tengo un par de ejemplos que te podría hablar, pero en esencia, para mí, cualquier solución analítica de uso de data, inteligencia artificial, machine learning, llámalo como quieras, si la solución no está mejorando el proceso de negocio, puede ser aumentar las ventas, puede ser reducir los gastos, puede ser mejorar la experiencia del cliente, puede ser minimizar los riesgos, hay muchas dimensiones de valor. Si la solución no está haciendo nada de eso, es un ejercicio académico muy interesante, pero no tiene en esencia valor. Es decir, y esas son las cosas que yo he visto en las cuales muchas organizaciones digamos, fallan hoy en día es demasiado énfasis en la tecnología, muy poco énfasis en qué problema se está solucionando. Te decía que va más allá del contexto corporativo porque he tenido la fortuna de trabajar en organizaciones que tienen una misión más allá de la parte económica. En Bogotá, comenzando mi carrera, fui consultor a través de las Naciones Unidas durante con la alcaldía de Bogotá, la alcaldía de Enrique Peñalosa, en la cual creamos unos proyectos usando data y analítica para mejorar el servicio al cliente que el distrito le prestaba a los ciudadanos y la medida de valor en ese caso era cómo mejorar la experiencia de los ciudadanos en el distrito de Bogotá interaccionando con las agencias del distrito usando data y analítica. Entonces, el punto nuevamente a tu pregunta es, la creación de valor se da de muchas dimensiones, dependiendo de qué tipo de organización sea, pero ese es el ancla principal y a partir de qué valor se puede crear, de ahí se deben construir las soluciones adecuadas de data y analítica que van a crear valor y que van a mejorar las organizaciones. Clarísimo, Juan. En esa misma línea, ¿cómo entonces arrancas tú y cómo los líderes empresariales que nos están escuchando deberían arrancar un proyecto de datos y analítica? Yo creo que la parte más importante y la parte yo creo que es más difícil es establecer muy buenas relaciones como líder de analítica, como líder de datos en una corporación. Para mí hay dos prioridades cuando comienzo un rol nuevo. Uno, conocer el equipo que tienes, que estás montando, qué habilidades, capacidades, de la parte humana, la parte de sí, las capacidades, los skills que el equipo tenga, pero dos, la parte complementaria a eso es quiénes son tus socios de negocio en la organización, o sea, quiénes son los líderes del negocio en la organización, quién es el líder de ventas, el líder de finanzas, el líder de mercadeo, el líder de operaciones, y establecer relaciones con ellos para entender
el negocio y de ahí viene entender qué objetivos de negocio están ellos, quieren que ellos cumplir y de ahí empezar a entender qué soluciones de data y analítica se pueden crear para habilitar esos objetivos del negocio. Pero lo más importante es establecer esa primera relación con sus socios, líderes del negocio, que deben ser unas relaciones que tienen que ser basadas en confianza, unas relaciones que sean basadas en la capacidad de entregarlos y los compromisos y las promesas que se hagan. Y lo primero que yo hago, un rol es simplemente al principio es lo que hago, lo que llamo un tour de ir y escuchar, hablar, hacer 3 preguntas. ¿Es su negocio? ¿Cómo es? ¿Cómo funciona? O sea, como líder de finanzas, como líder de mercadeo, ¿cuál es su negocio? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Cómo funciona su negocio? ¿Qué objetivos son la prioridad para cumplir este año? ¿Y cuál ha sido su experiencia trabajando con data? Y eso es una pregunta en la que muchas veces la enfoco en cómo ha sido, digamos, quemado, cómo ha sido qué malas experiencias ha tenido trabajando con data, tanto con el equipo de data que estoy liderando como con otros, porque de ahí sale mucho feedback y mucha retroalimentación que es muy valiosa para empezar a crear ese roadmap, esa hoja de ruta para el líder del negocio. Entonces, si uno mira detrás de esto que hay es tener la capacidad de la humildad de hablar con el líder de negocio, de aprender el negocio, entender el negocio, para luego, conjuntamente con ellos, se entienda qué objetivos de negocio quieren cumplir, de ahí para adelante empezar a construir las soluciones que se necesitan. Eh, la clave de eso es que ahí se crea una sociedad, una alianza, un partnership muy fuerte entre el equipo de datos y el equipo de negocio, que en la medida que esa alianza sea muy fuerte, en la medida que es lo que va a permitir al equipo de datos crear soluciones que son específicas para solución de problemas de negocio, para habilitar objetivos de negocio. Y ahí vuelve un poco una cosa que he mencionado muchas veces, que es si un equipo, cualquier solución que el equipo de datos lidere y cree, tiene que estar enfocada en habilitar una solución de negocio. Entonces, se crean relaciones de alto nivel entre los líderes de datos y los líderes de los negocios, y ahí para adelante se construyen soluciones, se construye, digamos, la hoja de ruta específica que crea soluciones. Pero esa parte, la parte humana de la relación, es supremamente importante, sobre todo porque en mi experiencia muchos equipos de negocio han sido, digamos, no han podido satisfacer sus necesidades de datos y tienen una mala experiencia, una visión negativa sobre los equipos de datos. Hay que empezar a muchas veces salirse de un hueco en el que los equipos de datos se encuentran en comparación a cómo los ven los líderes del negocio. ¿Es que eso es un patrón que se repite en todas las organizaciones, ese hueco y esa mala experiencia? Es un patrón, yo creo que hay diferentes organizaciones, pero en esencia para mí sí lo he visto en muchas organizaciones y nuevamente creo que viene a que muchos equipos de datos se comportan como que son simplemente, le dice al negocio, deme los requerimientos, hágame aquí el borrador del reporte, del dashboard, y se van y se aíslan y durante meses construyen lo que creen que el negocio cree y luego se entran y le entregan como si fuera un entregable que puede ser definido y especificado de una manera. Ese tipo de relación, porque muchas veces como no hay una comunicación constante, como no hay una visión conjunta de las soluciones, como eso es lo que crea la diferencia entre expectativas que el negocio tiene y lo que el equipo de datos está liberando, y eso es lo que hace que los equipos se metan en esos huecos, como estaba llamándolo hace un momento. Lo he visto y salirse de ese hueco es parte complicado porque implica tratar de construir una relación de iguales con los líderes del negocio, en la que no es simplemente, yo no soy aquí una persona lista a tomar órdenes y a recibir requerimientos, vamos a construir soluciones en conjunto. Pero sí, hablando con muchos en la industria de data, cuando he hablado de este tema, ese patrón tiende a resonar en que hay una oportunidad para subir el nivel de los equipos de datos, en que sean co-creadores o colaboradores con los líderes del negocio, pero nuevamente requiere la parte complicada que hablábamos hace un momento de las relaciones humanas, que es la parte difícil, digamos, no tan cuantificable, porque tienes que lidiar con muchas diferentes personalidades, con gente que tiene diferentes agendas, con gente que tiene diferentes maneras de ejecutar las cosas y hay que aprender a manejar esas relaciones de una manera muy efectiva. ¿Quién debería romper ese patrón? ¿El líder de negocio, el líder de data, el presidente ejecutivo de la compañía? En mi experiencia, yo he tratado, cuando he llegado a un nuevo equipo, de ser yo el que rompe el patrón. Porque si lo dejas esperando que sea, o sea, yo inicio a romper el patrón
ayuda mucho que haya una visión de datos desde la parte de datos del líder, desde el presidente de la organización que diga, vamos a trabajar, tenemos una organización basada en datos, una organización basada en datos, eso ayuda mucho, pero a la hora de verdad, el cambio se ejecuta a niveles muy inferiores en los cuales hay que saber cómo ejecutar y requiere que, en mi opinión, que el líder de datos proactivamente comience a romper esa barrera. Eh, si lo dejas para el líder del negocio y si encuentras una organización en la cual existe esa, digamos, configuración de que hablamos, que el equipo de datos está en un hueco, el líder de negocio no va a cambiar proactivamente necesariamente y va a seguir simplemente exigiendo que le den entregables y que le den reportes y que le den y comienza a meter a construir sus cosas autónomamente. Entonces es para mí la obligación del líder de datos de tomar esa iniciativa de ser proactivo y empezar a romper esa barrera y a construir una relación más efectiva para la creación de valor. Mencionaste la humildad que debe tener un líder, ¿cierto?, de datos para empezar a romper, digamos que, ese ciclo, o ese patrón de un mal servicio al negocio. Además de la humildad, ¿qué se necesita en un líder de datos para poder realmente entregar un valor al negocio diferencial? Que no sea toma pedidos, que no sea Exacto. simplemente eh, una relación en la que pues el líder de negocio tiene unas expectativas más altas de las que y logra cumplir el líder de datos. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la clave? Y alineado con la Sí, humildad. yo creo que la humildad, empatía, yo creo que la empatía y la habilidad de... Yo creo que la empatía lo rostro porque es la habilidad de ver la perspectiva de la otra persona desde el punto de vista de la otra persona, entender cómo lo están viendo a uno y entender qué necesidades tiene y cuáles son los objetivos, cuáles son sus incentivos para desempeño. Entonces, yo soy un firme creyente en la empatía como una de las habilidades de liderazgo más importantes para cualquier líder, pero sobre todo para los líderes de datos, porque vuelve un poco a lo que he mencionado en unos artículos y algunas cosas, es que si un equipo de datos construye soluciones de datos, pero nadie las usa, el valor de esas soluciones es cero. O, dicho de otra manera, las soluciones de datos solo tienen valor cuando son utilizadas por los líderes del negocio en sus procesos de negocio. Entonces eso requiere que, desde el punto de vista del líder de datos, entiendas que mi éxito depende de otra persona y de otros procesos. Y entonces, para eso tengo que tener la habilidad de poder crear una sociedad de iguales con ese líder de negocio para poder crear las soluciones adecuadas. Entonces requiere poder entender el negocio desde otro punto de vista, cómo lo ve el otro a uno. Y para mí eso es en esencia empatía desde un punto de vista de liderazgo y de relaciones de negocio dentro de una organización. Decir que es un problema que se repite en muchas organizaciones, que hubiera muchos líderes de datos que no tuvieran, digamos que esa buena práctica, esa empatía, esa humildad para llegar y enfocarse un poco más en el problema del otro, sino que están ensimismados en su tecnología. ¿Tú por qué crees que pase eso? ¿Por qué crees que están tan enamorados del acto de uno? ¿Por qué crees que un líder de datos puede llegar a estar tan enamorado de la tecnología que no presta atención a los problemas del negocio? Yo pienso, yo pienso que la razón es en esencia que trabajar en tecnología es más fácil que trabajar en relaciones. Es decir, tecnología es cuantificable, medible, yo puedo contar, yo puedo construir cosas, yo puedo desarrollar modelos, construir bases de datos, es fácil, lo puedo ver, lo puedo construir. Las relaciones son más etéreas, más difusas, depende de las personas, está lidiando con humanos. En mi experiencia, cuando la gente, sobre todo líderes que están arrancando su carrera, se acercan a pedir que si quiero ser mentores o me piden mi opinión sobre qué tipo de habilidad es la más importante para aprender en la medida o qué tipo de lenguaje o qué tipo de herramienta. Yo les digo, en la medida que ustedes quieran ser líderes de datos en una organización, la habilidad más importante es la habilidad de tener la empatía y relaciones humanas y entender y poder tener la oportunidad de aprender y la mente abierta para aprender de otros en el negocio. Entonces, volviendo a tu pregunta, nuevamente es, todo lo que es con tecnología es fácilmente cuantificable. Yo he estado en proyectos o he recibido organizaciones en las cuales el éxito de la gestión de datos se mide por la cantidad de trabajos o la cantidad de data pipelines, la cantidad de tablas, el tamaño del data lake. Es la medida de éxito de equipo de datos, pero nuevamente, un data lake de 5 petabytes,
que nadie está usando para generar un negocio tiene cero valor. ¿Sí? Entonces, eh, y es incómodo, digamos, para ciertos líderes, sobre todo si los líderes han crecido en el área de tecnología, pero en general es la parte de crear relaciones, de entender a otros humanos, de crear gestión de cambio, de data literacy, todas esas cosas. Eso no es sencillo, porque normalmente es lidiar humanos con humanos. Y la gente tiende a huirle a eso, tiende a tratar de irse por el lado que es más fácil, más cuantificable, pero nuevamente sin el contexto de la relación con el líder del negocio, entonces lo que tú crees en un equipo de datos pues no va a ser usado por nadie, sí, y va a estar ahí, un ejercicio académico muy interesante, pero nadie lo usa, entonces por ende genera cero valor. Están organizaciones supremamente complejas donde las relaciones deben ser supremamente complejas. Quiero que me cuentes un poco y le cuentes a la audiencia cómo es trabajar en una organización como Disney. ¿Cómo llegaste a Disney y qué hiciste en Disney? Sí, es supremamente interesante. Yo creo que es una de las mejores experiencias desde el punto de vista que el producto de Disney es muy tangible porque tú puedes ir a los parques y pues ver a la gente, ves a los huéspedes en los parques usando las atracciones, entonces si el producto se ve, es muy tangible. Y a Disney por una oportunidad en la cual me trabajaba en consultoría, estaba en un momento de mi vida que quería cambiar el estilo de vida de consultoría, estar viajando todas las semanas y Disney, tuve la fortuna que Disney apareció me buscaron para un trabajo en ese momento. Y pues tuve la fortuna de estar más de casi 10 años en Disney en cuatro diferentes roles. Es una organización tremendamente compleja. Si tú piensas, yo trabajé en la unidad de parques temáticos en Orlando, en el cual tú te imaginas, hay millones de visitantes al año, más o menos en los parques de Estados Unidos trabajan más de 250,000 personas. Entonces un negocio bastante complejo. Pero volviendo al punto que hablábamos antes, un proyecto muy interesante en el cual trabajamos para optimizar los modelos que pronostican cuántos empleados deben estar en los parques todos los días basado en el clima, basado en la cantidad de huéspedes que van a ir a ese día al parque, etcétera. Ese es el costo variable más grande de los parques. En ese momento era más o menos casi $1.000 millones al año en costos de personal en los parques solamente, que entonces en la medida que tú optimizas ese costo, basado en ciertos factores como, nuevamente, como el clima, como reservas, como clientes, pues puedes aumentar la utilidad de la organización. Un proyecto súper interesante en el cual creamos unos modelos muy sofisticados para pronosticar cuántos empleados se necesitaban y fue unos proyectos en los cuales nos enfocamos demasiado en la parte tecnológica del modelo, no tanto en la parte de gestión de cambio. Tú tienes en los operadores de las atracciones, si tú piensas en cualquier parque de Disney que hay 20, 30 atracciones, los operadores de las atracciones son personas que han crecido en la organización, que llevan trabajando en operaciones de parques 10, 15, 20 años, han desarrollado unos modelos de toma de decisiones instintivos muy precisos. Entonces, cuando creamos este nuevo modelo analítico basado en Machine Learning espectacular, si a un operador de una atracción X, él estaba acostumbrado todos los días a recibir 10 empleados y de repente el modelo dice, no, necesita en realidad 8. Ese delta de los 10 a los 8, él no lo entendieron ni no lo entendían. Decía, pero ¿por qué me están dando menos empleados? Yo necesito los 10 porque además sí me impacta la operación, me impacta el throughput, me impacta la satisfacción del cliente. Y rechazaban todo el output del modelo y de hecho acababan siempre pidiendo empleados extra. Entonces, el hueco grande fue que nosotros nunca hicimos desde el principio una buena gestión de cambio con nuestros operadores, de entender cómo funcionaba su operación específicamente. Pensamos que era simplemente reemplazar un modelo viejo con un modelo nuevo, que los números les iban a llegar, ellos los iban a aceptar porque era un modelo muy sofisticado. Y tú piensas a la hora de dar al operador, dice, mi objetivo es una operación eficiente y satisfacción del cliente. En la medida que el modelo me ayuda a cumplir eso, perfecto. No necesito saber que el modelo cómo es, que es este tipo de algoritmo, que eso no importa en este momento. Entonces, volviendo un poco a tu pregunta, es súper interesante. Los problemas de negocio que se ven son espectaculares y ahí está toda la complejidad de esas relaciones con los beneficiarios de las soluciones de datos, que lo viví muy de cerca en Disney, en este proyecto que te estaba contando. Juan, qué interesante ese enfoque, porque creo que pasa mucho en las organizaciones, muchos equipos de datos apasionados por la tecnología se olvidan que hay un interlocutor que luego va a tener que aceptar, ¿cierto? Y adoptar esas recomendaciones que nos hacen estos modelos de Machine Learning. ¿Tú qué hiciste en ese momento para darle la vuelta al proyecto?
Lo que hicimos fue en muy buena medida lo que hemos debido hacer desde el principio y es una gestión del cambio con los operadores del negocio, en la cual entender cómo funciona su negocio, entender cuáles son sus objetivos de negocio. Como te decía, son que una operación es eficiente, tiene una medida de huéspedes por hora que tienen que avanzar en una atracción, es satisfacción del cliente y rentabilidad. Ellos en buena medida manejan un PIG de cada atracción. Entonces, cuando tú entiendes que esos son los tres objetivos principales del negocio, les puedes explicar cómo el nuevo modelo, con ciertos ajustes, les puede ayudar a cumplir ese objetivo. Es decir, si el modelo pronosticaba que en vez de 10 empleados necesitabas 8 ese día, tú puedes explicar que les explicas que es por la cantidad de huéspedes que se esperan, que igual podemos medir la satisfacción post implementación del modelo. Y entonces empiezas a trabajar un trabajo de educación, de gestión de cambio con ellos, que es lo que hemos debido hacer desde el principio, porque nuevamente, como es la gestión de cambio requiere recursos, requiere hablar con gente, es complicado, tiende a cortarse en los proyectos. Entonces dijo, no, pues este es un proyecto que tenemos un modelo viejo, metemos el modelo nuevo, no va a cambiar nada. Eso es lo que hemos debido hacer y de ahí para adelante todos los proyectos que tienen algún tipo de impacto parecido, siempre incluyo gestión de cambio, las personas que van a ser impactadas o van a ser beneficiadas por el proyecto estén en la mesa desde el principio participando en el proyecto, que puedan dar su punto de vista, que tú puedas incorporar sus dimensiones de negocio a la implementación del proyecto. Entonces eso quiere decir que hay que ir, que hay, eso quiere decir que hay que ir al campo a ver cómo esos operarios están trabajando en el día a día. De acuerdo, exacto, totalmente de acuerdo. Y eso es una cosa que le digo a los equipos que he liderado. eh, Parte de los objetivos y como les mido su desempeño es que tan bien está usted haciendo, está en el campo, qué tanto está en el campo, qué tan bien es usted un buen socio para su líder de negocio. En los equipos que he liderado he implementado incluso encuestas de satisfacción con los líderes de negocio para que ellos califiquen a mi equipo en cuanto a colaboración, en cuanto a qué tan buenos socios son, en todo ese tipo de cosas. Y ese feedback es parte de la medida de desempeño de mi equipo. Entonces hay que crear un sistema de incentivos para que precisamente, ojalá positivos, pero sino también unos incentivos correctivos para que los equipos de datos también sean proactivos y hagan eso, porque sin esos incentivos, nuevamente, los equipos de datos se van a comportar de una manera en la que le van a pedir al líder de negocio, no, denme los requerimientos, llénenme este formato, lo mandan por email, el formato llega, construyen lo que creen y mandan la solución de vuelta y ya. Pero entonces, por ejemplo, en TD Bank, para los diferentes equipos que liderábamos, la adopción de las soluciones que el equipo estaba implementando era algo que medíamos como un objetivo de desempeño de mi equipo. Es decir, entonces eso le obligaba al equipo a, tengo que entender el negocio para que adopten la solución, para que eso se vea reflejado en mi objetivo de desempeño y así poder que, o sea, empezar a crear esa relación con el campo y estar en el campo. Sí. Cómodo, ¿cierto? Entre menor esfuerzo, pues mejor para Claro. todos. ¿Y cómo entonces tú haces como líder de la organización para que la gente se mueva con esos incentivos? O sea, ¿cómo diseñas esos incentivos para que alguien se pare de su mesa, se pare de su silla y vaya entonces a entender cómo funcionan esas recomendaciones? O sea, en Disney suena fácil, ¿no? Porque no, pues vete para el parque, pues qué delicia. Pero en otros contextos, en un banco no es tan obvio, ¿cierto? Entonces vaya a ver a la oficina y vea cómo están trabajando las personas con sus recomendaciones. Cuéntame cómo diseñas esos incentivos. Es tal cual como lo acabas de decir, es decir, eh, cuando se está diseñando una solución, la pregunta es, ok, ¿cuál es el punto de vista de nuestro cliente, de la solución sobre la solución que estamos creando? ¿Qué opinaron ellos? O sea, y también es crear espacios de co-creación, es decir, por ejemplo, en TD Bank teníamos los grupos, los pods que creamos para creación de soluciones, tenían gente del negocio en ese pod y había reuniones constantemente para ir mostrándole progreso incrementalmente al líder de negocio. Es decir, no era simplemente trabajemos aquí a oscuras durante 3 meses y luego la gran revelación no, es tenerlos involucrados en el día a día, crear esa relación. Y también también depende del tipo de personas que tengas en tu equipo de datos. Aquí yo creo que mucha mentalidad de product management, mucha enfoque en producto, que la gente entienda que los productos, que los datos, las soluciones de datos son productos y hay que crear esa cultura de product management
a través de entrenamiento, a través de contratar gente de afuera que tenga esa experiencia, pero o sea, ahí la pregunta es muy interesante porque hay que crear los mecanismos, pero también hay que darle la oportunidad a la gente de pensar diferente. En muchos equipos que he liderado, mucha gente tenía ese potencial de actuar así, pensar así, lo tenían apagado y no lo estaban usando. A mí me empieza a mostrarle que hay otra manera diferente de pensar, que hay unos incentivos que están alineados con la interacción con el cliente. Mucha gente, todo eso abiertamente y salieron y hicieron maravillas por estar interactuando con el equipo. Muchas veces también funciona el crear, digamos, sistemas de rotación en los cuales gente del negocio viene a ser parte del equipo de datos o gente del equipo de datos, digamos, que se van y están físicamente colocados con el negocio para entender el negocio. Entonces, crear esos espacios es importante, dar la oportunidad al equipo, entrenamiento y estar muy conectado, tanto el líder de negocio como el líder de datos, como los diferentes líderes por debajo de eso en comunicación constante. Es decir, nosotros, por ejemplo, teníamos en las organizaciones que he liderado, hemos tenido todos los meses una reunión mensual con el equipo líder del negocio y con mi equipo en la cual se revisan todo, objetivos, éxitos, qué funciona, qué no funciona, pero son espacios en los cuales somos iguales y somos socios para la creación de valor. Eso es importante y tener los mecanismos y la habilidad de oír ambos puntos de vista y mejorar constantemente es súper importante. Se nota que eres un líder fuera de lote, ¿cierto? Que básicamente entiende la importancia de la empatía, de las relaciones humanas, que no se en sí misma, sino que por todo lo contrario se abre a justamente co-crear y construir con otras personas como pares. Has tenido puestos, ¿cierto? O roles muy, digamos que, altos en la estructura jerárquica de una organización. Para ti, ¿cuál fue, digamos que, ese, o cómo llegaste allá, ¿cierto? Entonces estuviste en Disney, luego estuviste en TANC, o tú me dirás cómo se pronuncia el nombre de esa otra compañía, luego estuviste también en TD Bank, en Visa. Quiero que me cuentes un poco sobre tu experiencia y cómo fuiste creciendo en las organizaciones para llegar a manejar ese nivel de responsabilidad tan alto. Ha dado progresivamente en la medida que he estado abierto a nuevas oportunidades y que, digamos, yo manejo mi carrera siempre como en incrementos de 3 a 4 años. Cuando tengo un nuevo rol, siempre me pongo una meta de más o menos 3 a 4 años sin que digo, bueno, cada año pues hago un chequeo de dónde voy con mis metas personales. Tengo una visión muy clara que definí hace 20 años o más sobre qué quiero que sea mi carrera, dónde quiero ir. Y eso pues ha ido evolucionando a la medida que he tenido nuevos retos y nuevas oportunidades. Como te decía, 3 o 4 años hago como un checkpoint y miro dónde estoy, qué objetivos estoy cumpliendo, qué nuevos objetivos quiero cumplir. Para mí ha sido muy importante y he llegado a estas organizaciones por unos objetivos muy claros. Uno es el tipo de reto en el que me estoy metiendo, o sea, cuál es el problema que estoy solucionando y cómo puedo contribuir. La cultura organizacional es tremendamente importante, o sea, la organización como tal, la macro, pero también micro del equipo del que soy parte, y puedo aprender y voy a crecer. Entonces, por ejemplo, pasando de Disney a Thesis, que es la empresa de pagos, que pasé de un problema de negocio diferente, en que era un era así el sector financiero, pero era un problema diferente, y empecé a liderar equipos un poco más grandes, de Thesis a Visa, pasé de liderar más o menos 20 personas a 120 personas. Entonces eso me ayudó a crecer como líder en liderar ya equipos multinivel, con muchos equipos. Entonces fue una dimensión que fue importante para mí. De Visa, TD Bank, fue meterme ya en el sector ya bancario, digamos, mucho más profundo, que es un sector tremendamente regulado, con una complejidad enorme en cuanto a regulaciones, en cuanto a auditoría, en cuanto a... Entonces también me dio toda esa dimensión de cómo meterle ese ángulo a los datos. El último equipo que lideré en TD Bank, un equipo de 800 personas, entonces también escalar a liderar equipos de ese tamaño. Entonces yo creo que es tener una visión muy clara. Yo cuando hago mentorías con gente joven, unos consejos más grandes que les doy es que mucha gente joven se sienta y espera que la organización les defina su camino de carrera. La organización tiene que definirme. Y eso no, o sea, eso no es cierto, eso no pasa. Uno tiene que tener una visión clara y una visión muy definida de qué significa
el éxito para uno profesionalmente y uno debe buscar las oportunidades. Y también ha ayudado mucho los mentores. O sea, una cosa clave también es desarrollar orgánicamente mentores en organizaciones o por fuera de las organizaciones también, que le permita a la gente, que le permita a uno buscar unas oportunidades o que le den feedback para uno mejorar constantemente y ser un mejor profesional. Entonces yo creo que la combinación de eso, una visión clara de carrera, estar abierto a oportunidades que cumplan con esos objetivos, tener un grupo, una red, un network de mentores y gente que te asesore, y eso así se ha ido dando o se dio ese crecimiento profesional en mi carrera, creo. Bueno, eso es un consejo de oro para los futuros líderes empresariales. Muchas gracias por eso. Ahora, para los actuales líderes empresariales, CEOs, ¿cierto? Empresarios, líderes de datos, ¿cuáles son esos consejos que tú les darías o para ir también cerrando este espacio de entrevista, que desafortunadamente es corto para todo lo que nos tienes que contar, para que ellos puedan implementar de forma exitosa proyectos de tecnología transformadores para el negocio en un contexto donde la inteligencia artificial está transformando todas las industrias? Sí. Yo creo que el primer consejo, que hagan una valoración honesta del estado de las relaciones que ellos tienen con los líderes de negocio. Y digo una valoración honesta, digan, honestamente, me he sentado con todos los líderes de negocio y entiendo cuál es su negocio, qué objetivos de negocio quieren cumplir y qué está haciendo mi equipo bien o qué no está haciendo mi equipo bien. Pero muy objetivamente, muy honestamente, como, por ejemplo, ¿cuándo fue la última vez que me reuní con el líder de esta división X o división Y? ¿Sí? Si han pasado más de 6 meses, sería un problema. Para mí sería un problema. Yo creo que dos es un poco relacionado, entiendo mi rol como habilitador, como líder de datos, mi equipo habilita soluciones. Entonces entiendo eso y tengo una visión clara para con cada organización o con las organizaciones más importantes. Por ejemplo, en TD Bank, TD Bank es un banco en esencia enfocado en consumidores, en banca personal, es el negocio más grande de TD Bank. Entonces mi pregunta era, entiendo perfectamente los objetivos del banco, de la banca personal, los objetivos de crecimiento, objetivos de negocio y puedo explicar perfectamente qué de los siguientes 6 meses de trabajo que estoy haciendo para banca personal, cuál va a ser el impacto, en qué soluciones y cómo se va a crear. Eso como líder de datos hay que entender eso muy críticamente. Y yo creo que, hablando ya un poco de la parte de inteligencia artificial, es tener una visión definida de cómo la inteligencia artificial va a ayudar a esas soluciones a ser mejores. Yo soy un firme creyente que la solución de inteligencia artificial no es un fin como tal, es un habilitador. Creo que el problema que está pasando es por la presión que las organizaciones están generando en los líderes de tecnología y de datos con inteligencia artificial. Se tienden a crear soluciones de inteligencia artificial que son aisladas, que no son parte de las soluciones. Entonces, digo, hay que entender, hay que tener una visión muy clara de si las relaciones de negocio, los objetivos de negocio que estoy habilitando y cómo la inteligencia artificial en los siguientes 6 meses va a mejorar esas soluciones de datos que se están creando en el negocio. Son 3 cosas que cualquier líder de datos tiene que tener muy claro, muy definido en este momento. Y pues obviamente está toda la parte de los equipos, los recursos que tienen. Pero todo esto, como te contaba, son cosas que cuantificábamos en los diferentes equipos que he liderado, es decir, una encuesta semestral o cada 3 meses hacemos una encuesta con los líderes de edad de negocio que nos dieran su calificación de 1 a 10, cuál es la calificación del equipo de datos y ese feedback es oro, esa retroalimentación es oro porque no te imaginas la cantidad de acciones súper sencillas que se podían tomar. El otro punto, siendo un líder de datos, ¿qué tan, como dicen en Colombia, en casa de herrero salón de palo, qué tantos datos usa usted para manejar su negocio? Y como te contaba, nosotros, las soluciones que implementábamos en TD Bank, cada solución estaba instrumentada para medir desde el día 1 adopción, uso, problemas de desempeño, errores de calidad de datos, toda una serie de métricas que te permiten monitorear y era la responsabilidad del líder de la unidad del equipo de datos que estaba soportando al equipo X. Si medíamos, hace un mes se implementó esta solución, ha tenido 0 uso en un mes. O sea, ¿qué pasó? O sea, o sea, o no entendimos de la solución, la necesidad, o algo pasó en el equipo de negocio, pero no puede ser que hayamos gastado toda esta energía en implementar una solución que tiene 0 uso, o un uso más bajito, o un uso que está por debajo de la curva de adopción
promedio de la organización. Entonces eso es un poquito como el tema de, como líder de datos, qué tantos datos usa usted para manejar su organización y para medir su organización. Ahí ya te tiré un montón de consejos. Podría seguir diciendo, pero creo que en esencia es eso: relaciones, objetivos de negocio, punto de vista muy fuerte sobre cómo la inteligencia artificial ayuda a mejorar las soluciones de datos y el uso de data para manejar su propio negocio como líder de datos. La experiencia que se ha tenido históricamente Claro. con el equipo de datos, porque el feedback es oro y todos esos consejos que nos acabas de dar son oro puro. Juan, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Seguro la audiencia va a encontrar muchísimo valor en tu experiencia, en lo que les acabas de compartir y por supuesto las puertas supremamente abiertas para que más adelante nos vuelvas a compartir sobre tu experiencia en TD Bank, en TCS y en Visa, ¿vale? Entonces, bueno, pues gracias, Juan. No, Miguel, a ti, muchas gracias. Excelente conversación. Gracias por el espacio y cuando quieras seguimos hablando. Claro que sí. Nos vemos en el próximo episodio de Tech for Business Podcast. Hoy, Juan Gorricho, un líder fuera del lote. Y con esto llegamos al final de este episodio de Tech for Business Podcast. Si hay algo de esta conversación que te hizo cuestionar, replantear o ver nuevas oportunidades para tu negocio, entonces ya estamos avanzando. La transformación no empieza con la tecnología, empieza con decisiones. Si quieres seguir profundizando en cómo llevar esto a la práctica en tu organización, te invito a visitar talentoparati.com, donde encontrarás recursos, herramientas y formas de acompañarte en este proceso. Gracias por acompañarme el día de hoy. Nos vemos en el siguiente episodio.